Muchas veces en el andar por nuestra vida, y lo vemos a veces en nosotros mismos, lo vemos muy a menudo en la gente a nuestro alrededor, hay una tendencia como a llevar la vida de manera incauta, como no muy atentos, no muy preocupados, ¿verdad? Como si esto fuera todo lo que hay, como si esto fuera todo lo que existe. La gente vive como si no hubiera un Dios, y a veces los cristianos sí mismos se desempeñan olvidando a Dios y como si no hubiera un diablo, como si no hubiera un enemigo suelto también, como si lo material y el ahora lo fueran todo. Esto es todo lo que importa, esto es todo lo que hay, y vivimos de manera despreocupada. Sin embargo, Pedro nos hace un llamado en esta mañana a recordar que hay algo más allá de lo visible, hay algo más allá de lo material, hay algo más allá de lo temporal, y esto es más importante que lo que podemos ver. Así que vamos a leer primera de Pedro 5, versículos del 8 al 11. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Espíritu Santo, que a través de las edades inspiraste a diferentes hombres en diferentes épocas para que escribieran esta palabra segura que hoy tenemos en nuestras manos. Tú que también habitas en cada uno de nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo. Tú que te has comprometido a instruirnos, a enseñarnos, a ayudarnos en nuestro andar como cristianos. Queremos pedirte una vez más que al exponerse este pasaje, esta palabra a nuestros oídos, tú prepares nuestros corazones, nos hagas sensibles, nos des oídos atentos para escuchar. Quita de nosotros cualquier distracción que traigamos de casa o que haya presente en este lugar. Y ayúdanos, oh Dios, a prestar atención cuidadosa a tu palabra y que esta palabra transforme nuestras vidas. Produce, oh Dios, en nuestras vidas un fruto abundante. Ayúdanos a aprender, a crecer y sobre todo, enséñanos a Cristo glorioso y su obra maravillosa por nosotros. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sed sobrios y velad. Un llamado importante para nosotros en el mundo en el que estamos viviendo. Es como cuando se nos advierte, ¿verdad?, que tenemos que pasar por algún lugar de la ciudad que es peligroso y nos dice: vea, vaya con cuidado, ponga atención, esté atento, ¿verdad? No saque el celular. No sé si eso pasa aquí en Ciudad Quesada, allá en San José sí, tal vez aquí no ocurre eso, pero es una advertencia que se escucha, ¿verdad? Dependiendo de donde uno tenga que ir, tenga cuidado, esté atento, ¿verdad? Aquí tal vez más común es cuando nos toca subir hacia Zarcero y hay neblina. Nos dicen: ponga atención al camino, esté atento, hay neblina, ojalá lloviendo de noche con neblina y detrás de un camión. Ese es como el escenario más bonito para cruzar hacia Zarcero. Todos los sentidos alerta, todos completamente atentos a lo que está ocurriendo, las curvas, la neblina, la lluvia, la noche. Alertas, nos dice Pedro, estén alertas espiritualmente, atentos, porque hay pecado,
hay maldad. Atentos, porque hay un enemigo suelto. Necesitan estar alertas ante la realidad de la enemistad que existe entre el diablo y el pueblo de Dios. Estar atentos. Es bien curioso porque esta misma terminología la utiliza Cristo en Getsemaní en el momento más oscuro de su vida, justo antes de ser apresado, cuando estaba llevando la lucha más fuerte en su ser. En ese momento les dice a los discípulos que estaban con él: estén atentos, velen y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. ¿Cómo respondemos nosotros a las situaciones de la vida? Cuando vienen situaciones adversas, contrarias, difíciles, o nos encontramos en dificultades, o en el diario vivir, simplemente en el teje y maneje de todos los días. Respondemos como incrédulos, como que esto es todo lo que hay, como que no existe nada más, y reaccionamos nada más como mecánicamente, o somos conscientes de que hay un mundo espiritual también, de que está la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas, como vimos en el sermón anterior, y también de que hay un enemigo suelto allá afuera. En términos de la perspectiva de Dios o en términos de la perspectiva del mundo, podemos reaccionar a la vida. ¿Por qué? Porque es necesario estar atentos. ¿Por qué es necesario hacer esta pregunta? Porque vuestro adversario, el diablo, anda afuera como un león buscando a quien devorar. Hay una buena razón para estar alertas. Hablamos mucho acerca de Dios la semana pasada y vamos a seguir hablando acerca de Dios, pero Pedro en este momento nos está dirigiendo nuestra atención hacia otro ser espiritual que también tiene su mirada puesta en nosotros, pero no para bien, ¿cierto? Otro que está atento, que está viendo a quién se come, a quién devora. Y Pedro nos dice, es prudente estar conscientes de esa realidad. Es prudente estar alertas. El diablo es un ser espiritual real, una persona real, que existe y que vive activamente y constantemente en rebelión contra Dios, contra su Cristo y contra su iglesia. Esa es la realidad de la existencia de Satanás. Hay un enemigo suelto y es muy real. Un ser que no solamente está solo, sino que está a cargo de huestes espirituales de maldad. Así lo dice Pablo varias veces. Demonios como él, espíritus malignos como él, que anda como león rugiente, ataca de repente y ataca con violencia. La víctima, podemos pensar en ese venadito, ¿verdad?, que está paciendo tranquilo, incauto, sin darse cuenta del peligro que hay a su alrededor, hasta que es demasiado tarde. La palabra que utiliza Pedro, que anda buscando a quien devorar, ese devorar es como decir, anda buscando a quien tragarse completo. Podemos pensar en el evento cuando a Jonás se lo tragó el gran pez, es esa misma idea. Está buscando a quien engullir completo, a quien tragarse completo. Hay tres errores cuando se trata de la existencia de Satanás y cuando estamos hablando del diablo. El primero, que es común, es tomarlo demasiado en serio. ¿Sí? Lo tomamos demasiado en serio, como si fuera la antítesis de Dios, como igual a Dios pero contrario a Dios, ¿verdad? Y le atribuimos casi el mismo poder, la misma sabiduría, el mismo conocimiento, nada más que malo. Es como si fuera una versión de Dios, pero malo. Recordemos que Él no es igual a Dios. Eso es lo que Él quisiera. Eso es lo que Él buscaba. Pero no es igual a Dios. Él es un ángel, es una criatura con limitaciones y caído. Esa es la realidad de quién es. No es omnipresente. Él está limitado por el espacio a un lugar, como todos los espíritus, limitados en espacio, como todos los seres espirituales. No es omnipotente tampoco. Su poder y su capacidad está limitada y es finita. Y tampoco es omnisciente.
Hay cosas que Satanás ignora. Es muy inteligente, pero no es omnisciente. Entonces no es como Dios. Entonces ese es el primer error, tomarlo demasiado en serio. Pero el segundo error es no tomarlo suficientemente en serio. El segundo error es olvidar que Él no es una caricatura. Es un ser real. Y tiene funciones reales, actividad real en el mundo. Él es el engañador. Es peligroso. Él tienta a las personas a pecar, así como lo hizo con Jesús. Y todos nosotros hemos experimentado esas preguntas. ¿Por qué no? ¿Qué te detiene? ¿Cuál sería el daño? ¿A quién le estarías haciendo daño? No le hace mal a nadie. Tome lo que es suyo. Tome lo que se merece. Usted se lo ha ganado. Nadie se va a enterar. Nadie se va a dar cuenta. Él incita el pecado. Y por otro lado incita la adoración de dioses falsos. Y es experto en eso. ¿Sí? A él le interesa que el mundo adore a cualquier cosa que no sea Dios. Y confunde y ciega a las personas a la verdad. Confunde las definiciones del bien y del mal. Y vivimos en una cultura donde cada vez se manifiesta más esta realidad. Donde ya no se sabe lo que es bueno y lo que es malo. Donde la gente dice, no, eso, yo no me siento muy cómodo haciendo eso. Y ese es el criterio. En lugar de decir, eso es prohibido por Dios. Eso está mal delante de Dios. Y cuando las definiciones de bien y mal se ven reducidas a lo que a mí me incomoda, a lo que a mí me parece, a lo que yo siento, mis hermanos, rápido, podemos terminar llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso es lo que a Satanás le interesa. Otro error cuando se trata de el diablo es querer saber demasiado, reconocer que es real, pero querer saber más y entenderlo más y dedicarle más atención de la que merece. La Biblia nos ha dicho poco, pero nos ha dicho suficiente acerca de quién es y lo que hace. La demasiada curiosidad sobre las maquinaciones y estrategias de Satanás. Hay quienes les gusta trazar líneas geográficas de dónde están las huestes espirituales de maldad. La Biblia no da esa información. Este tipo de curiosidad nos puede llevar a buscar conocimiento fuera de las Escrituras, más allá de las Escrituras. Y adivinen de quién fue esa idea originalmente. Al mismo Satanás le encanta, desde el Edén, que el hombre quiera conocer más de lo que Dios le ha dado a conocer. Así que sepamos que es real, estemos atentos, estemos alertas. Pero luego nos da una instrucción. No dice teman a Satanás, no dice acobárdense de Satanás. Él dice al cual resistid firmes en la fe. En la fe, confiando en Dios, sabiendo que Dios es más grande, más fuerte, soberano, incluso sobre Satanás, y Él va a intervenir y nos dará la victoria. Así que podemos resistir. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Él huirá de vosotros, no al revés. Es Él el que tiene que huir, no del cristiano, porque sea muy bueno y poderoso el cristiano. Comienza con someteos pues a Dios, confiando en Dios, porque es Él quien nos da la victoria. Es Él quien nos concede resistir en oposición firme, activa y decidida contra Satanás. La iglesia cristiana tiene este llamado. Sabemos que Satanás está activo, sabemos que él está haciendo cosas en el mundo y sabemos qué es lo que le gusta hacer: engañar, promover idolatría, tentarnos a pecar. Sabemos
que eso es lo que hace. Entonces podemos resistirle conscientemente y activamente. Donde Satanás tienta, nosotros nos sometemos a Dios y este es el único contexto en el que la Biblia sí nos llama a huir de la tentación. Huimos de la maldad. No queremos caer en ella, no queremos practicar la maldad. Corremos de la maldad, de la inmoralidad, del pecado, de la tentación hacia la santidad, hacia la justicia, hacia la obediencia a Dios. Donde Él incita la idolatría, nosotros declaramos que servimos y damos gracias al Creador que es bendito por los siglos. Donde otros doblan sus rodillas ante la creación, ante las criaturas, ante ideologías, ante conceptos, ante estatuas y dioses e imágenes, nosotros decimos hay un solo Dios verdadero, digno de adoración, digno de nuestro servicio, y al vivir vidas de adoración para el Dios verdadero, nos estamos oponiendo activamente a la idolatría que promueve Satanás. Donde Él nos hace dudar de nuestra fe, donde Él nos hace dudar de nuestra confianza, de nuestra seguridad, de nuestra salvación, de lo que no vemos, de lo que la Biblia dice. ¿Con qué ha dicho Dios? Cuando Él hace esa pregunta, nosotros le recordamos lo que ha dicho Dios. La certeza, no solamente de la victoria de Cristo, sino la certeza de la derrota de Satanás. No nos dejemos engañar. No dejemos que la duda entre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tengamos fiereza, actitudes vehementes y fuertes, resistencia activa en contra de Satanás y sus engaños. Y donde Él está confundiendo y cegando a la humanidad, enseñándoles mentiras y vanidades, nosotros denunciamos la mentira a voz en cuello y proclamamos, defendemos, anunciamos y practicamos la verdad de las Escrituras. Y al vivir así, estamos enfrascándonos en una lucha real, contra un enemigo real, pero un enemigo vencido, un enemigo herido, un enemigo que sabe lo que le espera, y nosotros también lo sabemos. Esa es la posición del cristiano. Reconoce la realidad de Satanás, reconoce el peligro que significa, pero también sabe a ciencia cierta y más allá de toda duda que Dios es más grande, que Dios es más poderoso, que Dios ha vencido a Satanás ya. Entonces resistamos constantemente, y conforme más resistamos, más fácil va a ser resistir. Cuando Satanás nos tienta a pecar y nosotros cedemos a la tentación, se vuelve cada vez más fácil pecar. Y cada vez la Biblia habla del endurecimiento o de la insensibilidad que podemos desarrollar, la cauterización de nuestra conciencia por seguir pecando y pecando y pecando en lo mismo una y otra vez. Pero lo otro también es cierto. Cuando resistimos a la tentación, por fuerte que sea y por difícil que parezca, luchamos contra el pecado y nos oponemos a pecar, nos negamos a pecar. La primera vez puede ser muy difícil, pero conforme más practiquemos esta resistencia activa, más fácil va a ser. Y el pecado va a ir perdiendo fuerza y fuerza y fuerza en nuestras vidas. Ahora, algo que es muy importante aquí, mis hermanos, y que tal vez no le prestamos suficiente atención, es a la persona, hablando del número al que le está escribiendo Pedro. Él no dice resiste, ¿cierto? Él dice resistid vosotros, en plural. La lucha cristiana no se lucha en soledad.
No es una lucha hecha para un individuo. Nos tenemos los unos a los otros. Y debemos luchar los unos con los otros, junto a los otros. Llevando las cargas los unos de los otros, orando los unos por los otros, siendo honestos en cuanto a nuestras luchas para poder llamarnos a cuentas los unos a los otros. Esa es la realidad de la iglesia. El enemigo es real, pero Dios nos ha dado tanto para resistir, tanto para luchar, tanto para permanecer firmes en la fe. No estamos solos. No estamos solos. Y lo continúa diciendo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde? En todo el mundo. Usted tal vez se siente muy especial y dice, es que nadie está sufriendo lo que yo sufro. Es que a nadie le ha pasado lo que a mí me pasa. Nadie me va a entender. ¿Para qué hablar de esto? ¿Qué van a pensar de mí? Usted no es el primero ni el último que enfrenta las luchas, cualquiera que sea que esté luchando. No hay tentación que uno enfrente que no haya sido enfrentada por hombre. Y Dios junto con la tentación da también la salida. Entonces, hermanos, no estamos solos en esta lucha. Y cuando dice Pedro que estos padecimientos o este sufrimiento, esta lucha, este conflicto espiritual se va cumpliendo en nuestros hermanos, está hablando de que ellos están experimentando lo mismo que nosotros, que no es algo ajeno a la experiencia de ningún cristiano. Es más, habla de todo el mundo y uno lo puede entender geográficamente, como que no solo yo aquí en Costa Rica, sino que alrededor del globo los cristianos están enfrentando luchas y algunos de ellos exactamente la misma lucha que yo. Pero más allá de eso, a través de la historia se ha dado el mismo modus operandi de Satanás. Y por lo tanto, los cristianos han enfrentado el mismo tipo de luchas a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y no solo podemos acudir los unos a los otros geográficamente, sino que podemos acudir unos a otros en el sentido de lo que han dejado los santos que han partido. Las experiencias y testimonios de otros que han vivido lo mismo que nosotros pueden ser de mucha fortaleza y de mucha edificación. Así que, hermanos, aprovechemos este recurso. Estas circunstancias no son extrañas, no son raras. No nos vamos a escandalizar. No, tal vez sorprenda, humanamente hablando, pero no debería escandalizarnos, darnos cuenta de las luchas que estamos llevando unos y otros. Nada extraño, nada nuevo bajo el cielo. Lo que es cierto es que sucumbir no es una opción. Sucumbir a la tentación, sucumbir a los ataques de Satanás, sucumbir a las mentiras, sucumbir a la idolatría, no es una opción para el cristiano. Y saber que no estamos solos hace más difícil que querramos sucumbir. Saber que hay otros que están velando por mí, que están orando por mí y que me van a llamar a cuentas, hace que sea más difícil sucumbir. Nos da fuerza, nos sostiene, nos anima saber que no estamos enfrentando esta batalla solos, que todos los cristianos alrededor del mundo y a través de la historia han enfrentado esto mismo. Eso libera, solamente saber eso libera. Sin embargo, el resultado final, mis hermanos, no depende de nuestro desempeño. El resultado final de esta lucha, la victoria que obtendremos, no depende de nuestro desempeño, de que también sepamos blandir esa espada, aunque sí somos llamados a blandirla muy bien, de que también nos protejamos de los dardos del enemigo con ese escudo, aunque sí debemos protegernos bien. Pero nuestra habilidad en la guerra, nuestra pericia y nuestro uso de las armas que el Señor nos ha dado, no es
en última instancia, lo que determinará el resultado final. Mas el Dios de toda gracia. Hay un contraste aquí. Ese más, pero, ¿verdad? Pero el Dios de toda gracia. Sí, la lucha parece difícil, pero el Dios de toda gracia. Sí, es difícil enfrentarse o ser consciente de la realidad de Satanás, la tentación en nosotros, la maldad que hay en el mundo, las mentiras y la idolatría. Y debemos resistir y debemos luchar. Y sabemos que otros están luchando con nosotros, mas el Dios de toda gracia. Vamos a darle vuelta al versículo un poquito. Mas el Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y luego continúa con lo que ese Dios de gracia va a hacer. Pero hay dos realidades aquí. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, nos recuerda que la lucha no dura para siempre. Hay un dicho, ¿verdad? No sé si se origina en una cosmovisión cristiana, pero es muy real. No hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni cuerpo que lo resista. Ahora, es un poco pesimista, pero lo cierto es que la lucha no durará para siempre. Lo cierto es que lo que sea que usted está enfrentando, ponga en su cabeza la lucha más grande que usted tiene en este momento, no durará para siempre. ¿Tendrán que padecer? Sí, pero dice un poco de tiempo. Y Pedro lo deja así como en el aire, ¿verdad? No nos da un conteo de días, de meses, de minutos. Quisiéramos que nos diera algo más específico para poder poner el cronómetro y que suene una alarma cuando ya se va a terminar la lucha. Pero no lo hace. Lo que sí nos pone es la perspectiva de lo que estamos enfrentando a la luz de la eternidad. Y por más grande que parezca, aunque usted tenga que luchar toda su vida aquí en la tierra contra ese problema específico, y aunque sea la prerrogativa de Dios no levantar nunca esa lucha para usted, es solo un paréntesis pequeño, insignificante, a la luz de la eternidad, que estaremos disfrutando la victoria de Cristo. Pero Él también levanta estas luchas a lo largo de nuestra vida. Y luchas van y luchas vienen. Y algo es cierto, que este Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, este Dios que no ha parado de demostrar su amor y su favor inmerecido. Vean lo que dice, Dios de toda gracia. El Dios que nos ha salvado por gracia. El Dios que nos ha devuelto el propósito para el cual fuimos creados por gracia. La gloria de Dios. Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esa gloria de la cual habíamos sido destituidos. La cual no podíamos alcanzar. De la cual estábamos completamente alienados. Dios nos ha acercado a sí mismo, nos ha devuelto el propósito para el que fuimos creados en la persona y obra de Jesucristo, y lo hizo por gracia. Eso es lo que nos sostiene. La gracia de Dios, ese mismo Dios de gracia abundante, ese mismo Dios de gracia suficiente, al final de la prueba, os perfeccionará. Os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Él va a restaurarnos y nos va a hacer completos de nuevo. Él nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y hace que nuestra firmeza aumente a través de la prueba. Y eso muchas veces lo vemos al final de la prueba. Nos damos cuenta de que Dios nos ha afirmado de tal manera que no cambiamos de fe, no claudicamos, no lo intercambiamos por otra cosa en medio de la prueba. Eso es obra de Dios. No confiamos menos en Él. Eso es gracias a Dios. Nos fortalece, nos da fuerza para soportar el sufrimiento sin tropezar.
nos da corazones fuertes, nos da mentes fuertes para aguantar. No importa la dimensión de la prueba. Aquí no está hablando de fuerza física, está hablando de fuerza, si se quiere, mental, espiritual, de corazón, del ser. Aplomo, firmeza para permanecer en medio de la prueba y aguantar. Y finalmente nos establece sobre un fundamento seguro. Nos hace echar raíces más profundas. Raíces de confianza en Él, no raíces de autoconfianza. No raíces de que, qué bien que me fue esta vez. Seguramente a la próxima tengo la victoria ganada. No. Qué bueno que fue Dios esta vez. Y seguro que a la próxima me dará la victoria de nuevo. Porque se trata de Él, de su fuerza y de su poder. Él es el que hace que no nos movamos de la confianza que tenemos en Cristo. Así que, en última instancia, si Pedro, a la luz de todo el sufrimiento del que ha hablado, toda la lucha de la que ha hablado, todos los sufrimientos que enfrentan los cristianos, al final de esta carta, nos dice: pongan su mirada, no en ustedes mismos, no en el sufrimiento, no en las pruebas, no en Satanás. Lo último es, pongan su mirada en Dios. La mirada fija en ese Dios de gracia, en el poder de ese Dios, el soberano que gobierna sobre todas las cosas, incluyendo a Satanás. El soberano que, aunque el diablo ande como león rugiente buscando a quien devorar, aunque haya enemigos fuertes, formidables, mucho más fuertes que nosotros a nuestro alrededor, aunque la maldad en el mundo parezca abrumadora, aplastante, aunque haya maldad incluso dentro de nosotros, que es casi o peor de abrumadora y aplastante, en medio de todo y al final de todo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.